Hola, buen día. Mi nombre es Rosario Ferrer y yo soy la asesora en línea de la asignatura de Programación 1, que es la materia que vamos a realizar el día de hoy. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver? Elementos y características de la programación orientada a objetos, introducción a Microsoft.NET, lenguaje C#, programación C# y algunas herramientas web que estoy segura que les van a servir de mucho. El objetivo general de esta asignatura es identificar los elementos de la tecnología .NET y las características del lenguaje de programación C# para diseñar programas a través de mecanismos de programación orientada a objetos. En la unidad 1, que son elementos y características de la programación orientada a objetos, primero vamos a ver de qué se trata esto. Sabemos que se inició con la programación estructurada y luego se cambió, o bueno, actualmente se maneja la programación orientada a objetos, pero vamos a entender qué significa. O la diferencia, ¿no? Bueno, en primera instancia podemos ver que la programación estructurada, su secuencia es de arriba hacia abajo. Y así se van ejecutando línea por línea. Tal vez pudiera ser en algún momento más fácil la comprensión de la estructura del programa. Sin embargo, la programación orientada a objetos es más entendible. ¿Por qué? Porque ahí el programa completo se va a subdividir. ¿Por qué? Por objetos, por número de clases. Ahí tenemos una plantilla. A mí me gusta utilizar esta analogía. Por ejemplo, si ven en pantalla tienen por aquí unos suéteres con distintas tallas y distintas medidas. Suponiendo que estamos en un taller de confección, que yo no sé nada de confección. Si ustedes me pidieran el tutorial o el instructivo para hacer un suéter talla extra chico, yo les voy a dar todo un instructivo en programación estructurada. Luego me dicen, sí, pero también necesito hacer uno largo, que vemos que cambian las medidas. Ah, perfecto, aquí está tu instructivo
para un suéter de talla largo. Yo quiero uno mediano. Permíteme, déjame hacerte tu instructivo y por cada uno tendría que hacer un instructivo porque no le puedo modificar. Es decir, para cada talla de suéter tendría que tener un instructivo. Esa es una programación estructurada, una programación detallada donde modificarlo es prácticamente imposible. Un programa para cada uno. ¿Qué pasa con la programación orientada a objetos? Ahí, como ya revisaron su guía de estudio, aparecen las clases y los objetos. Las clases, de manera coloquial, se les dice mucho que son una plantilla. ¿Para qué? Para generar todos los objetos con diferentes atributos, con diferentes métodos, pero tienen una plantilla en general. Siguiendo la analogía de los suéteres, es como si yo les entregara esto que están viendo en su pantalla. Son unos patrones, ¿para qué? Para hacer un suéter. ¿Qué va a cambiar? Las medidas. Es decir, las medidas van a ser sus objetos. Yo lo quiero bordado, no, yo lo quiero de tela, o no sé, de la tela que ustedes quieran. Pero bueno, siempre van a seguir los mismos patrones. Esto es su clase que van a declarar como la programación orientada a objetos. Ustedes van a tener su clase, es decir, su plantilla, su patrón. Y de aquí, ustedes van a poder sacar los objetos que ustedes necesiten y con las cualidades o métodos que ustedes requieran. Es decir, yo les entrego esto, los patrones, y ustedes van sí, pero yo lo necesito más chico. Bueno, por escala me voy más chico. Sí, pero yo lo necesito de otra tela distinta a la que viene en el instructivo. Bueno, no pasa nada. Siempre se va a seguir este mismo patrón. Los juegos nos ayudan a entenderlo mejor, así que, ¿por qué no? Programación orientada a objetos. Así es, objetos. Esto es una forma de programar, es un estilo, es una religión. This is the way. Pero ya un poco más serio. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué rayos es esto? Ayuda, ya no quiero estudiar programación. Puede que en tu clase te explicaron y te hayas quedado con la idea de que tienes algo aquí, que lo controlas acá y también lo puedes llamar por aquí. Y bueno, déjame decirte que sí. Si eres de los que está acostumbrado a escribir tu código de arriba para abajo, abre un poco más tu mente. Aquí puedes programar un objeto y sus acciones. Incluso poner esa acción a otro objeto. Lo sé. Suena algo complejo, pero tranquilo. Trataremos de explicarlo de una manera más visual. Antes de empezar, tienes que entender qué es una clase. Una clase es donde tendrás los atributos y métodos de tu objeto que quieres crear. Una clase es tu molde. Es tu plantilla donde puedes sacar muchos objetos con las mismas características. Por ejemplo, autos, aviones, bicicletas, lápices. Cada uno de esos objetos tienen atributos, que son las características de los objetos, y métodos, que son sus acciones. Vamos a crear un cubo de Minecraft. Este cubo sin vida y sin color será tu clase, con la cual crearemos los cubos de Minecraft. Es tu plantilla. En esa clase cubo ponemos como atributo nombre, textura y dimensión. Esto es solo un ejemplo, no te estoy diciendo que así está programado exactamente en Minecraft, no soy Notch. Bien, ya que tenemos esta clase con sus atributos generales, de aquí podemos crear muchos objetos diferentes. Podemos crear un bloque de TNT, un bloque de agua, de tierra. Veamos el bloque de TNT. Tenemos la plantilla, llenamos sus atributos y hagamos sus métodos, que son las acciones que puede hacer este bloque. Y ya saben qué hace este bloque en especial, ¿verdad? Ahora de esa misma plantilla podemos crear el bloque de agua, y en los métodos para el bloque de agua es que se expanda. ¿Nos estamos entendiendo? ¿O aún no? Hagamos una interacción. Creamos a Mike. Por ende, necesitamos la clase personaje. Un personaje tiene como atributos nombre, skin y la vida. Lo repito, no soy Notch. Bueno, Minecraft originalmente es hecho en Java, así que una vez que tengamos al personaje, podemos hacer en los métodos del TNT que cuando explote le haga daño a los personajes y
Hagamos un ejemplo aún más visual. Tenemos el molde de una espada, que es tu clase. Las espadas tienen como atributos su nombre, su daño y su textura. Y los métodos son sus acciones. Todas las espadas pueden hacer daño y bien de esta clase. Podemos hacer el objeto espada de diamante, de piedra, de madera y todo con la misma clase, ya que todas tienen los mismos atributos, pero diferentes datos. La de la piedra tiene su propia textura, la de madera igual, pero todo con la misma base. La diferencia en los métodos, por ejemplo, en un caso de que queramos hacer una espada de fuego, a esa espada le añadimos un método personalizado donde quemará, a una de hielo tendrá un método donde congelará y todo hecho con su mismo molde. Muy bien, este es el inicio de tu pequeño Así es como vamos a ir definiendo los objetos de acuerdo a las plantillas o a los moldes que se declaren en la clase. Ventajas de la programación orientada a objetos. Reusabilidad. Cuando hemos diseñado adecuadamente las clases, se pueden usar en distintas partes del programa y en numerosos proyectos. Mantenibilidad, perdón. Debido a la sencillez para abstraer el problema, los programas orientados a objetos son más sencillos de leer y comprender. Recuerden que se factoriza en pequeños bloques de programación, pues no permiten ocultar detalles de implementación, dejando visibles solo aquellos detalles más relevantes. Modificabilidad. La facilidad de añadir, suprimir o modificar nuevos objetos nos permite hacer modificaciones de una forma sencilla. En la analogía de los suéteres les decía, por cada medida de suéter o por cada talla, tendría que ser un programa si utilizamos la programación estructurada. Utilizando programación orientada a objetos tenemos nuestra clase suéter y ahora sí, cada objeto sería talla chica, talla mediana, talla chica, talla grande y cada uno va a llevar sus atributos. Fiabilidad. Al dividir el problema en partes más pequeñas podemos probarlas de manera independiente y aislar mucho más fácilmente los posibles errores que puedan surgir. La programación orientada a objetos presenta también algunas desventajas, como pueden ser, cambia la forma de pensar de la programación tradicional de la orientada a objetos. Digo, en el caso de que tengan años, o que estén acostumbrados a la programación estructurada, pues bueno, se daría este conflicto, ¿no? La ejecución de programación orientada a objetos es más lenta. ¿Por qué? Porque aquí vamos a depender de las llamadas. ¿Cuántas veces mandamos llamar un método? ¿Cuántas veces mandamos llamar un atributo? No va como en la programación estructurada que la secuencia es de arriba hacia abajo. En esta acuérdense ya, en una de las preguntas les habla sobre la indexación, que aquí es donde ustedes le dicen, bueno, todo trabaja bajo ficheros, te va dando un índice de dónde se encuentra cada elemento. La necesidad de utilizar bibliotecas de clases obliga a su aprendizaje y entrenamiento. Introducción a Microsoft.net. Esta es una de las actividades que les pide que se instale en su computadora. Es totalmente gratuito para que puedan programar y no tengan ningún problema. Y bueno, el .NET Framework es un componente de software que puede ser añadido al sistema operativo de Windows. También provee soluciones predefinidas para necesidades generales de programación y también administra la ejecución de los programas escritos específicamente con esa plataforma. Lo más importante de lo que es el .NET Framework es conocer sus componentes, que en este caso son tres. Tenemos en verde lo que es el conjunto de lenguajes de programación, como Visual Basic, C++, C Sharp, J Sharp, etc. Y tenemos el Common Language Specification, que es el CLS. Después todo lo que es azul son el BCL, que es la biblioteca de clase base. Y después, en este medio verde, azul, no sé qué es la verdad, bueno, azul imposible, el Common Language Routine, que es el CLR. Estos son los tres componentes que forman el framework de .NET. Y para desarrollar y enfatizar un poco más, el CLR es el más importante, ya que es el verdadero núcleo del .NET Framework. Y la explicación es que es un entorno de ejecución en el que se cargan las aplicaciones desarrolladas en los distintos lenguajes, ampliando así el conjunto de servicios del sistema operativo. Estas aplicaciones desarrolladas
no son las que nosotros estamos desarrollando, sino que son las que están cargadas en este framework. Y bueno, gracias a eso permite luego integrar proyectos en distintos lenguajes. Este CLR, que es el entorno común de ejecución, compila el código de fuente de cualquiera de los lenguajes soportados por el .NET Framework en un código intermedio conocido como Common Intermediate Language, que es CIL, que es el lenguaje de programación legible por los humanos. Entonces, este CIL, que pasamos a la próxima diapositiva, es un lenguaje de ensamblador orientado a objetos y basado en pilas. Es un lenguaje ensamblador, para los que no están muy familiarizados con el concepto, es un lenguaje de programación de bajo nivel para los que son computadores, microprocesadores, microcontroladores y demás circuitos integrados, y está representado a través de los números binarios que son el 0 y el 1. Volviendo un poco, este CIL es un conjunto de instrucciones que puede ser ejecutado en cualquier computadora. Algunas de las características que componen el CIL son la parte de conversión de tipos, carga y almacenamiento, no sé, manejo de excepciones, operadores de pila, push-pub, etc. Yo para que tengan una idea más o menos de cuáles son este conjunto de instrucciones. En el gráfico más o menos se muestra como al principio tenemos los diferentes tipos de lenguaje, que puede ser Visual Basic, C Sharp, C++, AnyOther, cualquier otro. Al momento de compilarlo, lo transforma en este código intermedio y después pasa al CLR, que es este entorno de desarrollo que lo que hace es, con este Just in Time Compilation, que es el JIT, pasa ese código intermedio a código nativo de máquina y luego al sistema operativo. Y bueno, lo importante, el detalle está en que este Just in Time Compilation, al momento de pasar ese código al código máquina, por decirlo, se ejecuta en la plataforma del cliente independientemente del hardware, y yo creo que esto es lo que da la característica de que sea multiplataforma, todos los lenguajes que estén comprendidos en lo que es el .NET Framework. Y un detalle importante es que en el IL Code, en la parte del Intermediate Language, se da el NGen, que es un generador de imágenes nativas, que lo que hace es producir una imagen binaria nativa para el entorno actual, evitando así la sobrecarga del JIT, del Just in Time Compilation, favoreciendo la portabilidad. Y bueno, en el caso de que este NGen no sea compatible con el entorno, ahí sí, Net Framework pone en funcionamiento lo que es el Just in Time. Después, volviendo un poco a lo que era el CLR, una vez que está listo para compilarse, se basa en las especificaciones del CLS que determina las reglas necesarias. En esta parte, en esta asignatura, un compañero de ustedes me dijo que no utilizaba Windows y que por lo tanto había instalado el NetCore, porque es una implementación multiplataforma y de código abierto del .NET. No pasa nada, está bien, lo resolvió muy bien. Entonces pueden instalar el Core si utilizan una plataforma diferente a Microsoft, a Windows, y si no, con el framework está perfecto. ¿Cuál es el lenguaje que se va a trabajar en esta asignatura? Es el de C Sharp. Práctico. Les pide algunos, por teoría, algunas estructuras sobre C. Les habla sobre el lenguaje C y C++, pero es únicamente teoría. Entonces, los ejercicios que van a ver ahorita o que se van a resolver es sobre el lenguaje C Sharp, porque la parte práctica que ustedes tienen en esta asignatura es basado en este lenguaje. C# es el lenguaje de programación basado en objetos y con seguridad de tipos, que permite a los desarrolladores crear muchos tipos de aplicaciones seguras y sólidas que se ejecutan en ecosistemas. Tiene sus raíces en la familia del lenguaje C. Así es, hablo de C, C++ y C#. C# tiene sus orígenes en la familia del lenguaje C, y su primera versión, tal y como explica Microsoft, se parecía mucho a Java. De hecho, se creó con el fin de una alternativa viable en este Windows. Muchas de sus características fueron evolucionando
y mejorando hasta llegar a la versión actual. Por ejemplo, ahora el lenguaje de C# admite los conceptos de encapsulación, herencia y polimorfismo, y facilita el desarrollo de componentes de software mediante varias construcciones del lenguaje innovadoras. Y si estás buscando una plataforma para iniciar en tu camino de la programación o reforzar tu conocimiento, te vengo a hablar de Albura Latam, una plataforma de cursos online 100% en español, con cursos enfocados en la programación front-end como HTML, CSS y JavaScript, innovación y gestión y data science. Verás una calidad increíble ya que se enfoca en la calidad en lugar de la cantidad y con un valor muy accesible. Y con nuestro promo code de $19.90 para $15.90 en el plan trimestral y de $33.90 para $26.90 en el plan semestral. En esta plataforma orientada a objetos, maneja un catálogo de cursos. Realmente practicarás diagrama de tipo unificado, permitiendo realizar operaciones comunes y que los valores de todos los tipos se puedan almacenar, transportar y utilizar de manera coherente. Orientación a componentes. Hemos dicho que C# es un lenguaje orientado a objetos, pero también a componentes porque permite definir propiedades sin necesidad de crear métodos o usar eventos sin tratar con punteros a funciones. Todos los compiladores de C# tienen un mínimo de biblioteca de clase disponible para usar. Integración con otros lenguajes. Multihilo. En C# puedes dividir el código en múltiples hilos de ejecución, trabajar en paralelo y sincronizarlos al final. La compatibilidad del lenguaje con las operaciones asincrónicas proporciona la sintaxis para crear sistemas distribuidos. C# tiene un sistema de tipos unificados. Todos los tipos de C#, incluidos los primitivos como int y double, se heredan de un único tipo de objeto raíz. Todos los tipos comparten un conjunto de operaciones comunes. Los valores de cualquier tipo se pueden almacenar, transportar y operar de forma coherente. Además, C# admite tantos tipos de referencia definidos por el usuario como tipos de valor. C# permite la asignación dinámica de objetos y el almacenamiento en línea de estructuras ligeras. Te acompaño en tener tu primer Hola Mundo de C#. El programa Hola Mundo empieza con una directiva using, que hace referencia al espacio de nombres. Los espacios de nombres proporcionan un método jerárquico para organizar las bibliotecas y los programas de C#. Los espacios de nombres contienen tipos y otros espacios de nombres. Por ejemplo, el espacio nombre system contiene varios tipos, como la clase console a la que se hace referencia en el programa, y otros espacios de nombres. Debido a la directiva using, puede utilizar el programa console writeLine como abreviatura de System Console writeLine, y así poder imprimir tu Hola Mundo. En C# puedes utilizar muchísimos entornos de desarrollo y muchos proyectos. Dos de ellos son Unity. Es un programa para crear videojuegos, muy popular últimamente por todas las posibilidades que tiene. Su fama la tiene porque su motor es multiplataforma, por lo que permite exportar los videojuegos a ordenadores, dispositivos móviles con Android o iOS y las diferentes videoconsolas del mercado. Además, es posible programar de diversos lenguajes, dentro de las cuales está C# y la vieja confiable Microsoft Visual Studio. Es un entorno de desarrollo de software para sistemas operativos Windows. Este conjunto de herramientas se utiliza para crear sitios y aplicaciones web, así como generación de aplicaciones web ASP.NET, servicios web XML, aplicaciones de escritorio y aplicaciones móviles. Los programas de C# se ejecutan en NET, en un sistema de ejecución virtual denominado Common Language Routine, CLR, y un conjunto de bibliotecas de Eso fue lo de CLR, es lo que acabamos de ver. clave. Cadenas en programación C#. Aquí vamos a trabajar con string. Okay. Bueno, quiero compartirles. Aquí. Okay. Tienen ustedes en la plataforma de Microsoft una guía de programación en C#. Digo, antes de irme a los ejercicios y dejármelos. Aquí tienen los conceptos de programación, tienen sobre atributos, árboles. A ver, déjenme llegar aquí. Cadena. Programación con cadena. Tienen, aparte, ejemplos que pueden copiar o que pueden compilar aquí mismo. Algunos les permite compilar aquí o copiar directamente los textos y compilarlos, ya en programa. Entonces, tienen esta herramienta que es gratuita y de verdad
está completa, vienen sobre registros, sistemas de archivos, vienen estructuras, cadenas, matrices y todos los conceptos, y vienen con ejemplos que se pueden ejecutar. Algunos se pueden ejecutar en línea y otros te permite copiar completamente el texto para ejecutarlo en tu programa. Entonces, no hay ningún problema. Yo no quiero desgastarlos con teoría, porque aquí la tienen. Más bien me quiero basar en el trabajo de cadenas que les está pidiendo en el ejercicio en la plataforma. Para lo cual, a ver si se ve, así lo están viendo. Aquí viene el trabajo de cadenas, que es muy parecido a lo que les pide en los últimos ejercicios en la parte práctica de su Ejemplo de asignatura. cómo trabajar con substring. Para eso vamos a declarar una cadena, una variable de tipo string llamada cadena. Y le vamos a asignar un texto. En este caso, la Recuerden que ciudad les es pide en la Puebla. plataforma, en algún ejercicio es declarar dos cadenas o ingresar dos Guadalajara. cadenas, compararlas, ordenarlas o justificarlas. México. Monterrey. Ok, ahí tenemos nuestra cadena. Voy a mandarla a imprimir. Ok. Vamos a compilar y correr nuestro programa. Y ahí está nuestra cadena. Vamos a comentar esta para que nos haga ruido. Ahora, las cadenas realmente tenemos un arreglo, es un arreglo de caracteres, o lo podemos ver como un arreglo de caracteres. Un string es un arreglo de caracteres. Todo arreglo en C# comienza desde el índice 0, por lo que aquí estamos en la posición 0. Luego posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, y así hasta llegar a la longitud de la cadena. Entonces, si nosotros queremos imprimir Puebla solamente, necesitamos obtener el substring que nos muestra o nos imprima Puebla. Para eso, todos los strings tienen una función llamada substring. Entonces vamos a tomar de cadena un substring. Y nos dice que va a recibir el índice con el que va a comenzar. Entonces, si nosotros queremos imprimir la palabra Puebla del substring o sacar la palabra Puebla, nos vamos a posicionar en el índice que va a comenzar. En este caso, Aquí son comienza en el importantes 0. los índices. Entonces Recuerden le que en el vamos a ejercicio decir les dice, que nos va a compara las obtener primeras desde 6 la posición letras, 0. perdón, o los primeros 6 caracteres de las dos cadenas que ingresó el usuario para ver Y lo vamos a si son asignar a iguales otra o si son variable de diferentes. tipo string, pero llamada subcadena, para que podamos notar la diferencia. Y esa la vamos a mandar a imprimir nuevamente. Les voy a dar un espacio para que sea notorio el resultado. Entonces vamos a compilar y vamos a... Ahí está. Son dos cadenas. Estamos empezando del índice 0. Pero no es muy notorio. Entonces lo que vamos a hacer es comenzar a partir de Guadalajara. Vamos a contar los índices. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces le vamos a decir a nuestro substring que va a comenzar desde la posición número 7 para que comience a imprimir desde Guadalajara.
corremos y ahí tenemos el resultado. La primera cadena, que es toda, nos empieza a imprimir desde Puebla y la segunda, que es una substring, comienza a imprimir desde la posición número 7, que es donde inicia la palabra Guadalajara. Ahora, la función substring nos recibe un segundo parámetro, que es la longitud del substring. ¿Cuántos caracteres queremos tomar de nuestra cadena original? Entonces, para imprimir solo Guadalajara, necesitamos contar los caracteres que tiene esa palabra. Entonces, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, nuestro segundo parámetro va a ser 11. Con eso, nuestra subcadena debería de tener ahora la palabra Guadalajara. Vamos a probar. Y si bajo el video pierde mucha calidad y no se alcanza a ver. Y ahí tenemos nuestro substring Guadalajara. Entonces, la manera que trabaja el substring es, podemos mandarle el índice con el que queremos que comience y nos va a imprimir todo a partir de ese índice hasta llegar al final de la cadena, o podemos decirle en el índice que queremos que comience y los caracteres que debe de tomar, la longitud de caracteres que debe de tomar. Entonces, si vamos a imprimir, o si queremos imprimir Monterrey o extraer un substring que es la palabra Monterrey, tenemos que contar los caracteres. Si aquí estamos en 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Le vamos a decir que comience desde la posición 26 para obtener la palabra Monterrey. Y le vamos a mandar la longitud de la palabra Monterrey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, ¿a quién le vamos a decir que nos traiga una substring de longitud 9 y que comience desde la posición 26? Y ahora vamos a probar y nos debe de imprimir la palabra Monterrey. Ahí está el resultado. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado porque al ser un arreglo, nuestra posición con la que inicia va a ser 0 y va a ir hasta n-1. Es decir, que aquí la palabra A, en este caso, estamos hablando de que está en la posición n-1. Entonces vamos 1, 2, 3, 4. Bueno, vamos a hacer algo más rápido para no estar contando. Vamos a utilizar otro método del string que se llama... Si queremos saber la longitud de una cadena, basta con poner la palabra o su función len. Y con eso nosotros estamos sabiendo, Recuerden que sus ejercicios estamos requieren recibiendo cadenas o de pidiendo la máximo longitud de cadena. una longitud de 20 Entonces caracteres vamos a por mandar a cadena. imprimir la longitud de cadena para saber cuántos caracteres tiene nuestra cadena original. Ahí está, tiene 42. Por lo que quiere decir aquí que nuestra n vale 42. Pero la última posición, debido a que empieza en 0, nuestra última posición sería n-1. ¿Qué pasa si yo le digo, imprímeme el último carácter? Si yo le digo que me imprima el último carácter, tendría que enviar algo como esto. Creo que es más fácil entender el trabajo de cadenas o la aplicación de lenguajes, los comandos de cadenas, así con el ejercicio. También viene otro, que es escribir. Primero les pide que generen un archivo, luego que escriban en el archivo y lo guarden, después que modifiquen el texto que viene en el archivo que crearon. Entonces, este ejemplo lo vamos a ver ahorita cómo se desarrolla, que es parte de los ejercicios, si no me recuerdo, selecciones que les piden en la plataforma.
Esto ya es trabajo con archivos. Todo esto también lo encuentran en la guía de programación de Microsoft que les enseñé en el inicio. De la creación del archivo XT. Así se va a hacer una vez que importamos esa librería. Bien, pues ya tengo aquí abierto mi proyecto del curso intermedio. Lo primero que vamos a hacer es importar la librería system.io. Una vez que importamos esa librería, nos vamos aquí a nuestra función principal y vamos a crear un objeto de tipo TextWriter, archivo, va a ser igual a new stream writer, y aquí le vamos a poner Primero el vamos a nombre crear de el archivo, un archivo. texto.txt. Así se va a llamar mi archivo que va a crear. Esta va a ser la parte de la creación del archivo. Bien, pues ahora voy a pedir desde consola el texto que quiero agregar a ese documento o ese archivo. Recuerden, String si trabajan con texto, cadenas de vamos a ponerle, caracteres, va a ser igual a, aquí vamos a cambiarle el nombre de archivo. String texto va a ser igual a console.readline. Y esto lo tenemos que convertir a string. Aquí voy a agregar un mensaje, console.writeline. Ingresa el texto que quieres agregar al archivo. Bien, una vez que ya solicité el texto, este va a ser el primer texto con el que va a crear ese archivo por default, digámoslo así. Ahora vamos a hacer uso de la función de archivo.writeline y dentro vamos a poner el texto. Una vez que ya escribimos el texto, solo nos falta cerrar el archivo. Y listo, con esto ya estaremos creando un archivo. Este archivo nos los va a crear en nuestra carpeta donde está nuestro proyecto. Si quisiéramos guardar el archivo en una ubicación específica, tendríamos que poner aquí la ruta donde queremos que se agregue ese archivo. Vamos a ejecutarlo para probar. Ingresa el texto que quieres agregar al archivo. Hola, nuevo mundo. Listo. Vamos aquí a nuestra ruta, que fue la que yo puse donde quise crear el archivo, que fue cusuarios Luis, documentos Luis. Y aquí tenemos el archivo que nos creó, un archivo de tipo txt. Hola, nuevo mundo. Bien, vamos a cerrar esto. Ahora vamos a pasar a la lectura de archivo. Bien, para poder leer este archivo vamos a necesitar un objeto de tipo TextReader, que se va a llamar leer archivo. Va a ser igual a new stream_reader. Y entre paréntesis va a ir aquí la ruta de donde estamos leyendo el documento. Entonces voy a copiar esta misma ruta. La voy a pegar aquí. Vean cómo marca aquí el path. Y en este caso es el path también. Una vez que ya tengo el path de donde proviene ese archivo, vamos a hacer un console.writeline. Y aquí voy a poner leer archivo.readToEnd. Esto lo que va a hacer es va a ir leyendo ese archivo y lo que vaya encontrando lo va a ir imprimiendo en nuestra consola. Entonces, una vez que ya terminamos de leer, a mi objeto leer archivo tengo que hacerle un .close. Y vamos a ver qué sucede. Si yo vuelvo a ejecutar este programa, como estoy creando nuevamente un archivo, lo que va a pasar es que se va a sobreescribir mi archivo que ya existía. Entonces este documento de aquí ya no va a tener hola nuevo mundo, va a tener lo que ahora yo escriba en la consola. Vamos a ejecutarlo. Hola programadores. Ingresa el texto que quieres agregar al archivo. Y vean, una vez que escribí el texto que quiero ingresar al archivo, con el que creé el archivo, después ya me hizo la lectura de hola programadores. Y ahí termina mi programa.
Ahora vamos a ver ese documento. Vean cómo aquí en mi carpeta solamente tengo un documento que se llama archivo y es .txt. Quiere decir que me reemplazó el anterior que existía y me agregó este nuevo, que guardó hola programadores 1. Bien, ¿qué pasa si quiero agregar texto a mi archivo sin crear uno nuevo? O sea, que no se sobrescriba. Bien, para eso vamos a hacer lo siguiente. Insertar texto en archivo. Bien, pues va a ser muy similar como cuando cree el objeto TextWriter, que se va a llamar. Le voy a decir o le voy a asignar lo que sería un file .append text. Y aquí el append text también me pide que encuentra mi archivo. Entonces voy a copiar esto nuevamente. Una vez que ya obtuve este archivo, este file lo voy a asignar a mi TextWriter. Y vamos a pedir lo mismo. Console writeline, ingresa el texto que Así quieres es agregar a como se trabaja con archivos. Desde crear uno, escribir en el archivo o modificar el texto en un archivo que se creó, que es parte de sus ejercicios prácticos en esta asignatura. De igual forma, cualquier duda que tengan, me pueden mandar ya sea su código o su duda a través de la plataforma o de mi correo, que siempre se los dejo en cada retroalimentación de todas las actividades para que no tengan ningún problema. En cada retroalimentación se los dejo, pero bueno, aquí lo tenemos. Aquí lo tienen en su pantalla, rpr@unicam.edu.mx. Muchas gracias.